todo el capítulo 4. Tiene 18 versículos y vamos a leer y a estudiar este capítulo 4 de Segunda de Corintios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén y amén. Esta enseñanza la he titulado El ministerio de Pablo, y bajo ese título vamos a estudiar el capítulo 4, 5 y 6. En estos tres capítulos, capítulo 4, que es el que vamos a examinar hoy, si Dios lo permite la próxima semana, el capítulo 5 y así el capítulo 6, lo vamos a estar examinando bajo ese título, el ministerio de Pablo. Pero yo quiero decirle algo a usted. Aunque nosotros vamos a hablar del ministerio de Pablo, porque recordemos que a Pablo en la iglesia de Corinto habían maestros, habían pastores que habían llegado a la iglesia de Corinto y estaban difamando a Pablo, calumniándolo, que él no era apóstol, que él no tenía credencial, que él no era el pastor, que no había andado con Jesús y qué sé yo. Entonces Pablo lo que hace a través de estos capítulos, el hombre lo que hace es presentar su ministerio, su trabajo, la obra que él está haciendo. Pero cada uno de los puntos que vamos a examinar son aplicables para todos nosotros. Entonces yo no vengo aquí a contar un cuento de Pablo. No, yo vengo aquí a ponerles a ustedes el ministerio que Pablo cumplía, pero que todos los principios que yo voy a examinar aquí se aplican a usted y se aplican a mi vida. Amén, mis hermanos.
para que usted no lo tome esta enseñanza como, es el ministerio de Pablo. No, ahora es el ministerio suyo. ¿Aló? Ahora el ministerio del que yo voy a hablar el de Pablo, pero ese ministerio se aplica a usted y se aplica a mí, para todo cristiano. Ahora, vamos, solo para ponerle un fundamento firme. En 2 de Corintios, aunque lo vamos a ver más adelante, solo quiero que lo leamos. 2 de Corintios capítulo 5, para que se dé cuenta que el ministerio lo tenemos todos. No solo los pastores o los líderes. En 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. Ahora, si alguien dice, pastor, ¿pero qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? Bueno, el ministerio es una función. El ministerio es un cargo. El ministerio es una tarea. Lo que pasa es que a veces se ha solamente dirigido el ministerio del pastor. Sí, eso es un llamado. Es un ministerio a tiempo completo. Pero del ministerio del que yo voy a hablar, no voy a hablar del ministerio pastoral. Yo voy a hablar del ministerio que tiene todo cristiano. Del ministerio que todo cristiano, sea joven o adulto, mujer o hombre, soltero o casado, todo, no importa si la persona es estudiada, no es estudiada, no. Toda persona que ha recibido a Cristo tiene un ministerio. Y eso es lo que yo quiero que usted lea conmigo, porque yo quiero que quede clarísimo. Si usted es cristiano, usted tiene un ministerio. Entonces mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿verdad? Ahí estamos clarísimos. Si alguien viene a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hay un cambio, hay una transformación en esa persona. He aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto, el cambio, la transformación, ¿de quién proviene? De Dios. Dios es el que hace esa transformación, ese cambio en nosotros. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Fuimos reconciliados, porque recuerde que estábamos separados, divididos. No podíamos acercarnos a Dios, pero a través de Cristo ahora nos acercamos y fuimos reconciliados. Lea conmigo lo que sigue. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo no dijo, y el Señor me dio. No. Nos dio. ¿A quiénes? A todos los que estamos en Cristo, Señor. Todo el que está en Cristo tiene un ministerio, tiene una responsabilidad, tiene un trabajo, tiene una tarea, tiene un llamado, tiene algo que hacer, hermano. Todo el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene un ministerio. Y entonces de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Número 1. Vamos ahora a enumerar algunas cosas. Creo que traigo unos 5 puntos. 5 puntos aquí que vamos a desarrollar en este capítulo. Ok. Entonces, el ministerio, ¿en qué consiste? Ya dijimos, ¿verdad? Que todos tenemos un ministerio. ¿En qué consiste el ministerio? Versículo 1 y 2. Ahí lo va a decir Pablo, del capítulo 4 que acabamos de leer. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Entonces tenemos que darnos cuenta que el ministerio que tenemos no es porque lo merecíamos, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, diga conmigo, no desmayamos. Otra vez diga, no desmayamos. ¿Y por qué Pablo tiene que decir con esa firmeza, no desmayamos? Porque algunos desmayan. ¿Y qué? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sucede a una persona cuando se desmaya? Pierde el conocimiento, no sabe nada de lo que está pasando alrededor. Entonces, cuando alguien deja de cumplir su ministerio, realmente no sabe, ya perdió el sentido. Cuando alguien ya no está cumpliendo con el ministerio del que vamos a hablar, del que vamos a desarrollar en esta noche, ¿verdad? Cuando alguien desmayó, ya perdió el sentido, ya no sabe su norte, ya no sabe ni en quién está poniendo sus ojos, ya no sabe ni para dónde va.
Versículo 2. Antes bien, aquellos que entendemos que tenemos el ministerio, entonces dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recordemos que era lo que estaba pasando con los líderes que habían llegado a Corinto. Ellos estaban adulterando la palabra de Dios. Ellos estaban mezclando la palabra de Dios con tradiciones de Moisés. Yo espero que usted se acuerde lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, muchos líderes estaban mezclando la gracia de Cristo con la ley y estaban haciendo una sopa de mango con frijoles. Y entonces aquello se estaba revolviendo. Entonces dice Pablo, un momento, nosotros en el ministerio, ¿verdad? No podemos estar mezclando la gracia, el evangelio de Cristo, la salvación, no la podemos estar mezclando ni con la ley, ni con los ritos, ni con las cosas o tradiciones de hombres. No, Señor, no. Entonces debemos estar claros que nuestro ministerio, y Hechos capítulo 20, 24 nos va a ayudar a ampliar un poquito el ministerio de quien nos lo dio. Ya lo dijimos, pero Hechos 20, 24 nos lo va a explicar todavía mejor, para que entendamos, hermano, en qué consiste el ministerio. ¿En qué consiste el ministerio? ¿Qué es lo que debo hacer? Pastor, me tiene confundido con eso el ministerio. Pero bueno, es un cargo, es una labor, es una función. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí viene, Hechos 20, 24. No lo pudo haber dicho mejor el apóstol Pablo. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Quién nos dio el ministerio? Ahí está, confirmando otra vez, el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para dar testimonio de qué? Del evangelio de la gracia. Ahí está el ministerio que tiene todo cristiano. Ahí está el ministerio que tiene todo hijo de Dios, y es dar testimonio, testificar, compartir. ¿Aló? Hasta un mudo puede compartir. Hasta un mudo puede testificar. No puede hablar, pero puede escribir. ¿Ah? No hay excusa, amado hermano, no hay excusa para ningún cristiano decir, es que yo no puedo compartir, es que yo no puedo testificar. El ministerio que recibimos del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio. ¿De qué? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. El evangelio no es decirle a la gente te va a ir al infierno. Eso no es el evangelio. El evangelio es decirle que Jesucristo vino a salvar al perdido. El evangelio no es decirle a la gente te va a ir al infierno. Ese no es el evangelio. El evangelio es decirle a la gente que Jesucristo vino para que nadie se vaya al infierno. El evangelio es decirle a la gente que Jesucristo vino y que con su sangre nos limpia todo pecado. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es llevar una buena noticia, y eso lo podemos hacer todo en el trabajo, en el negocio, cuando estamos en algún lugar con algunos amigos. La verdad es que eso lo podemos hacer en cualquier momento y cualquier lugar. Antes de que Jesucristo se fuera al cielo, después de haber estado 40 días, después de la resurrección, Jesucristo se reúne con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque todos ustedes van a ser revestidos del poder de lo alto y recibiréis poder. ¿Pero para qué? Dice Jesús. Para que sean mis testigos. En otras palabras, ustedes van a recibir poder para que testifiquen, para que hablen, para que compartan. ¿Ah? Ustedes serán mis testigos. Eso está escrito en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, ahí está el ministerio. Si vemos la iglesia, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y le dijeron a Pedro: Pedro, no debes seguir hablando en el nombre de ese Jesús, te lo prohibimos. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque a Pedro lo sentenciaron, le prohibieron y le dijeron: no puede seguir hablando, y aunque lo encarcelaron y el Señor mandó un ángel para sacarlo de la cárcel, Pedro siguió predicando. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio, hermano. Por eso murió Pablo, por eso murió Pedro, por eso murieron los primeros cristianos, por eso los primeros cristianos eran echados a los leones en aceite, los prendían fuego estando vivos. Por eso los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir creyendo en esa palabra. Por eso es que cuando la iglesia comienza a ser perseguida, en Hechos capítulo 8 dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El problema es que hoy nosotros, ¿verdad? Nos da pena, nos cuesta, ponemos excusas, es que no puedo. Oye, tú vas a compartir lo poco o lo mucho que ya aprendiste de Dios. Nadie está diciendo que hay que ser teólogo. Nadie está diciendo que hay que ser profundo. No, hermano. Cada quien con lo poco o lo mucho que ya aprendió, compártalo con alguien, hermano. De hecho, cada vez que usted viene aquí, usted viene a aprender. O por lo menos es lo que yo pienso, que usted viene aquí a aprender. Pero si viene solo a aprender y llenarse la cabeza, y que la cabeza se le vaya creciendo, no, hermano, la cabeza te va a explotar. Lo que tú recibes debe bajar al corazón. Al corazón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar de aquello que recibimos. Recibimos por gracia, vamos a dar por gracia. Amén, hermano. Recibimos por la gracia al Señor, la salvación, el llamado, la vida. Pues entonces ahora por esa gracia también vamos a compartir con otras personas. Entonces el ministerio es testificar. Ahí está, con toda la claridad, con toda tan claro el versículo 24 de Hechos 20. Lo voy a volver a leer. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por eso es que le decimos al pueblo y a los líderes: hermano, usted no puede salir a evangelizar los sábados en el grupo que sale a evangelizar. Bueno, evangelice de manera particular, evangelice de manera personal, pero demuestre fruto. ¿A dónde están tus frutos? ¿A dónde están las almas que están ganando? ¿A dónde están las almas que están consolidando? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Demuestra el fruto. Porque si no hay fruto, entonces ¿a dónde está tu evangelismo? ¿A dónde está tu crecimiento? ¿A dónde están las almas que estás trayendo? ¿A dónde está el alma que trajiste al discipulado? Todavía lo seguís motivando, lo seguís trayendo. Yo felicito a esos hermanos que continúan desde el primer día de discipulado. Aquí hay hermanos líderes que ahí siguen todavía trayendo. No lo trajeron una vez como hicieron algunos, solo una vez lo trajeron, ahí lo dejaron tirado. Otros no, otros ahí están todavía trayéndolo, diciendo: vamos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque la tarea, mis hermanos, es que las personas sean formadas en discípulos del Señor. Entonces, bendito el Señor. Entonces, ahí está el ministerio, mis amados hermanos. Número dos, el ministerio lo debo cumplir aun cuando mucha gente endurezca su corazón. Algunos ponen como excusa y dicen: ay, pero es que la gente es dura, no quieren oír, ¿para qué les voy a hablar? No. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 de 2 de Corintios, capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, dice Pablo. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, Pablo no negaba que había un espíritu, el cual la Biblia le llama el Dios de este siglo, el cual es Satanás, junto con todos los demonios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo está consciente que mucha gente está tan atada a la fuerza de Satanás,
¿verdad? No porque Satanás sea más fuerte que Cristo, no porque Satanás sea más poderoso que el Espíritu Santo, no. Pero recordemos una cosa, que Dios le dio a cada ser humano voluntad, le dio libre albedrío. Entonces, supongamos, yo estoy metido en un vicio, en el peor de los vicios, no voy a decir qué, pero estoy metido hasta el copete en un vicio, y viene alguien y me habla de Cristo, me habla de la palabra, y yo creo esa palabra, yo la recibo esa palabra en el nombre de Jesús, me arrepiento de mi pecado y vengo a recibir a Cristo ahora en mi corazón. Pero yo se lo he venido diciendo, el enemigo va a seguirme jalando hacia las cosas donde yo antes era un esclavo, ¿sí o no? Pero ¿quién va a tener ahora la decisión de decir, basta, ya no, corto esto, termino con esto? ¿Aló? ¿Alguien me entiende con eso? ¿Ah? Ahora, alguien me habla de Cristo y estoy consciente que yo debo renunciar a esto, pero yo no quiero renunciar porque me gusta, porque me deleita, porque me distrae, porque me hace sentir sabroso, bonito y lo que sea. Y entonces no es que el diablo no es que el Espíritu Santo no pueda liberarme de esas cadenas, no, pero es que yo tengo que tomar una decisión. Yo debo tomar una decisión. Y si yo no quiero salir de ese vicio, y si yo no quiero renunciar de ese vicio, y si yo no tomo ya de una vez por todas, no tomo la decisión de renunciar, y a eso es a lo que yo me he referido estos cultos anteriores, al dominio propio. Dominio propio. Ay, que no puedo. Ya te dije, llévate ese cuento a otro lado. No puedo. Vea, no, es que no puedo. No, Señor. Mi Biblia dice que el que está conmigo es mayor. Que el que está conmigo es mayor que el que está allá afuera. El diablo podrá ponerme allí tentaciones, atracciones, me va a seducir, me va a querer convencer y todo, pero yo voy a tener que tomar mi propia decisión, ¿verdad? Si me dejo guiar o me dejo caer o me dejo caer en la trampa, ¿verdad? No, hermano. Y por eso es que tenemos tantos consejos en la Biblia. El sabio ve el mal y se esconde, se aparta. ¿Verdad? El sabio, oye, yo ya sé a dónde está lo que me provoca, yo ya sé a dónde está lo que me da ese deseo de volver otra vez al pecado, al mundo. ¿Qué ando haciendo coqueteando con eso? ¿Qué estoy haciendo ahí coqueteando con el pecado como Sansón, verdad? ¿Qué estoy haciendo, señores? Coqueteando. No, voy a cortar eso en el nombre de Jesús. Entonces, aunque mucha gente endurezca su corazón, y aunque mucha gente no quiera salir del pecado, usted ya le habló y esa persona no quiso. Bueno, ya lo intentaste, ya lo hablaste, pues búscate a otro. Búscate a otro. No dice el Señor Jesucristo cuando mandó a sus discípulos de 2 en 2, ¿qué les dijo? Vayan a la casa y ustedes digan, paz sea esta casa. Y si hay alguien ahí que reciba la paz del Señor, pues compartan la palabra. Pero si hay alguien que los rechace, que no reciba la palabra, sacúdanse y busquen otro lugar. Alguien te rechazó, háblale a otro. Pero el evangelio ahí está, el ministerio ahí está. Yo voy a seguir cumpliendo el ministerio, hablando de Jesucristo. Número 3, el mensaje central del ministerio, ¿quién es? Jesucristo. El mensaje central del ministerio, del evangelio, es Jesucristo. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. De 2 de Corintios 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué poderoso lo que está diciendo Pablo, hermano. Qué poderoso. Mire, Pablo dice, nuestra predicación no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Y que cuando se habla de Cristo, cuando se anuncia el poder de Cristo, entonces Pablo dice, ¿qué es lo que sucede en la vida de una persona cuando reconoce a Cristo? Y entonces Pablo dice en el versículo 5, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Saben? Cuando Dios creó todo,
¿Recuerdan cómo estaba todo? En tinieblas. Estaba vacío y desordenado. Aló. En el libro de Génesis, la Biblia dice en el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y llena de tinieblas. Entonces dice Pablo, así está la vida de una persona que no tiene a Cristo. Pero cuando el Señor dijo, sea la luz, entonces algo cambió. Y eso es lo que sucede cuando alguien recibe a Cristo. Qué poderoso ese ejemplo que pone Pablo en el versículo 5. Qué tremendo, qué clase de cambio que sucede en la vida de una persona que está en tiniebla, que su vida está desordenada, que su vida está vacía, llena de tiniebla. Y cuando viene a Cristo, resplandece la luz de Cristo. Es algo diferente, hermano. Es algo diferente. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que el ministerio, el mensaje del ministerio es Jesucristo. El mensaje del evangelio es Jesucristo. Y ya Pablo se los había dicho en la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, hermano. Mire, si alguien predica y en su predicación, si alguien quiere evangelizar y en su evangelización no habla de Jesús, no está evangelizando. Si alguien habla, ¿verdad?, a alguien para llevarlo a Cristo, pero no habla de Cristo, esa persona no está evangelizando. Porque alguien puede decir, mira, el Señor tiene planes bonitos para ti, el Señor tiene propósito, el Señor te quiere cambiar, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere dar riqueza, el Señor te quiere llevar famoso, y hay gente que puede hablar un montón de cosas que parecen bonitas, atractivas, pero ese no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con arrepentimiento. El evangelio tiene que ver con Jesucristo. El evangelio tiene que ver con un llamado a un arrepentimiento, a un cambio. Entonces el mensaje central del evangelio, el mensaje central de nuestro ministerio es Jesucristo, que no se le olvide, amado hermano. Número 4. Debo estar preparado. Aquí viene la parte un poquito, aquí ya las cosas se van poniendo ya un poquito más fuerte. Y ahí es donde muchos se van echando para atrás y otros se corren y otros se asustan. ¿Por qué? Porque en el ministerio hay sufrimiento. En el ministerio vamos a sufrir. Vamos a sufrir en el hogar, vamos a sufrir el rechazo, vamos a sufrir el desprecio de nuestras amistades, de aquellos que cuando comenzamos en la vida cristiana, ¿verdad?, aquellos que eran nuestros amigos, nuestros cuates de paseo, de salida, y ahora ya no andamos con ellos, entonces ahora ya no somos amigos, ahora somos enemigos. Entonces, cuando uno comienza a servir al Señor, hermano, la cosa se pone bien fea. ¿Verdad? Si usted no ha comenzado a servir al Señor, tal vez no lo sabe, pero cuando usted comience a servir a Dios, cuando usted diga, yo quiero servir al Señor, este año voy a evangelizar, este año voy a consolidar, este año voy a interceder, este año voy a ganarme a alguien para Cristo, este año voy a traer a alguien al discipulado, este año me voy a proponer a traer gente. Oye, cuando tú te dispones a servir al Señor, las cosas se comienzan a poner feas. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a querer siempre impedir que tú le sirvas al Señor. Entonces, en el ministerio hay sufrimiento. Versículos 7 al 12. Mire lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del evangelio, el tesoro de Jesucristo. ¿Y quién es el vaso de barro? Nosotros. Esos somos nosotros, los que servimos al Señor. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Ay, Dios mío. ¿Atribulado en qué? ¿Cómo es posible que alguien que está sirviendo a Dios diga eso? No, hombre, si servir a Dios es para vivir más tranquilo. Es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Servir a Dios es ahora todo va a estar bien. Ahora que sirvo al Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No, nada va a estar bien. Ahora que vas a servir al Señor, realmente las cosas no van a estar bien. Es cuando más lucha, más tribulación. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera tan cruda, para que entendamos nosotros ahora que estamos atribulados en todo. Sí, hermano, hay tribulación sirviendo a Dios, mas no angustiados. En apuros. En apuros. Ahora, para nosotros, ¿qué sería un apuro? ¿Un dolor de cabeza? Para nosotros, ¿qué sería un apuro? Cuando Pablo está hablando de apuro aquí, no está hablando de dolor de cabeza. Pablo está hablando de cosas reales. Yo espero que me dé a entender.
Pablo está hablando de peligros, de muerte, de hambre, de desnudez. De hecho, hay un capítulo más adelante, no recuerdo cuál es el capítulo más adelante de aquí de Corinto, donde Pablo hace un resumen, donde él ha estado desnudo, donde él ha naufragado 3 veces, donde él ha sido garroteado, donde él ha sido apedreado. Y entonces aquí Pablo está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre, oiga, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, oiga cómo lo dice Pablo, hermano, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que la vida cristiana en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ellos se jugaban la vida todos los días. Todos los días estaban en peligro de muerte. Nosotros no. Nosotros aquí celebramos al Señor, gritamos, si usted quiere, hagamos una vigilia, salgamos a evangelizar y hagamos esto. No nos persiguen, no nos echan presos, no nos apedrean, no, nadie te agarra y te agarrotea por ser cristiano. Mira, aquí le doy gracias a Dios que no, pero hay países que sí, hay países donde tener una Biblia es prohibido, hay países donde congregarse es prohibido, donde evangelizar en la calle es prohibido, hay países donde todo eso es prohibido. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí que él está entregado a muerte todos los días, está entregado a muerte por la causa de Cristo, lo que Pablo está hablando es del peligro que corría él y todos los cristianos y todos los que predicaban y todos los que servían al Señor, el peligro en el que ellos vivían. Versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En vosotros la vida. Versículo 15, saltémonos al verso 15 y dice: porque todas estas cosas, ¿qué dice? Padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Yo quisiera que volviera conmigo a leer la parte primera del verso 15, y yo quisiera que el Espíritu Santo nos hablara, porque dése cuenta lo que tenemos que hacer por amor a otros. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a. No está hablando por amor a Dios, porque el amor a Dios se demuestra cuando amamos a la gente, cuando estamos dispuestos a invertir nuestra vida, cuando estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo. Mire, yo le doy gracias a Dios por ese amor que algunos líderes en este discipulado que iniciamos este año han dado más que la milla extra. Y no digo esto para levantarlos, no, digo esto para que aprendamos que todos pudiéramos hacer eso. Hay líderes aquí que vienen a cuidar niños de un estudiante del discipulado para que ese estudiante reciba la enseñanza. Hay líderes que se han dispuesto a venir a cuidar a los hijos de ese estudiante para que ese estudiante reciba la palabra de Dios. ¿Por qué lo hace? Por amor a esa alma, ¿verdad? Cuando entendemos que hay un sacrificio, y por eso es que dice este versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. O sea, estoy sufriendo algo, estoy padeciendo algo, o estoy invirtiendo algo de mi tiempo y de mi recurso por amor a alguien, para que aprenda, para que conozca, para que termine su discipulado, para que se forme en un verdadero discípulo. Qué bendición. Yo realmente le doy gracias a Dios, bendigo la vida de esos líderes que desde el inicio del discipulado no han soltado a esas personas que comenzaron a traer y que las llevan al final, y así yo bendigo. Yo espero que más líderes en este próximo discipulado, que se va a abrir dentro de unos 2 meses, no, menos de 2 meses ya, estamos en el mes de marzo, en abril termina este discipulado.
abril, mayo, estamos iniciando, el primer jueves de mayo, estamos iniciando, si Dios lo permite, el próximo discipulado, donde todo el liderazgo, una vez más, se vuelve a conectar, a buscar a uno, a traer a uno, a invertir en uno, para traerlo al discipulado. Pero no solo los líderes, los miembros también pueden buscar a una persona, ¿verdad? Para traer a un candidato para que venga y aprenda de la palabra de Dios. Entonces, todo esto lo hacemos por amor a Cristo en primer lugar y por amor a las almas en el nombre de Jesús. Y número 5 y último, ¿qué es lo que nos sostiene para mantenernos en el ministerio? Dijo Pablo, la fe. La fe es lo que nos va a sostener, la fe es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en el ministerio. Y entonces vamos a ir leyendo del versículo 13 hasta el 18. Entonces vamos a desarrollarlo de esta manera. Este es el último punto, ¿verdad? La fe. La fe es la que nos va a ayudar a mantenernos fiel en el ministerio, en la obra, en la evangelización, en el trabajo del Señor. Entonces, ¿fe en qué? Número 1, fe en la palabra de Dios. Versículo 13, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe en lo que está escrito. La fe en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos debería a nosotros, hermanos, motivar a seguir sirviendo al Señor, a seguir evangelizando, a seguir invitando gente a los cultos, a seguir trayendo a un candidato al discipulado? ¿Sabe qué nos debe motivar? La fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Número 2, ahí estoy en el último punto, ¿verdad? Fe en la vida después de la muerte. Necesitamos tener fe en esa vida después de la muerte. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol Pablo no solamente pensaba en las cosas que podía hacer aquí en la tierra. Pablo también tenía su mirada puesta allá en el cielo. Pablo sabía que en cualquier momento él podía desaparecer de este planeta, pero él estaba consciente que así como Jesucristo había resucitado, él también iba a resucitar para estar en la gloria del Señor. Entonces hay una esperanza, hay una fe, hay una seguridad que si morimos, hermanos, por servir a Cristo. Mire, yo no recuerdo si esto lo compartí en una reunión de líderes o en un culto, pero hace algún tiempo yo compartí esto en una reunión. Y no recuerdo si traje imágenes y pedí que me las pusieran, no lo recuerdo, pero una pareja, un matrimonio, ellos eran, creo que se dice vulcanólogos, si no estoy equivocado. Esto era un matrimonio que estudiaba los volcanes y todo ese rollo, y hacían, y eran científicos. Estos dos se conocieron en la universidad, se casaron, y los dos tenían una pasión por estudiar los volcanes, por saber todo lo que tiene que ver con volcanes. Habían ido a los volcanes no sé qué, al no sé dónde y cuándo. En varias ocasiones se habían librado de la muerte porque habían estado cerca de morir por la erupción de algún volcán. Y ellos estaban en cierto lugar, en un volcán estudiando. Y ellos se habían metido, ¿verdad?, en el cráter, ¿verdad?, con soga y toda esa cosa. Y ellos andaban recogiendo no sé qué evidencia. Y haciendo eso, ese volcán hizo erupción y ahí murieron. Ahí murieron. Ni cómo recoger cuerpos, ni nada. Entonces, mi pregunta fue, cuando yo leí eso, mi pregunta es, ¿ellos sabían que arriesgaban sus vidas, sí o no? ¿Y por qué lo seguían haciendo? Porque tienen pasión. Porque son apasionados en algo. Podemos buscar gente apasionada. Si usted quiere, pongamos hasta los ejemplos más locos que usted quiera. La gente que monta toro. Sí, pongamos los ejemplos más locos que usted quiera. ¿Verdad? Alguien que le gusta andar de barrera en barrera, de fiestas patronales para un lado y para otro, montando toro. ¿Cuánta gente no muere? Pero es la pasión.
Es algo que le gusta. El protagonista de Rápido y Furioso murió en su ley, ¿sí o no? ¡Pah! ¡Pum! Le gustaba la velocidad, le gustaba correr, le gustaban los vehículos de carrera, era su pasión. Y murió en eso. El cazacocodrilo, ¿se acuerdan? ¿Ah? El cazador de cocodrilo, un hombre apasionado por los animales. Es un hombre tan apasionado, ver los programas de ese brother. Qué bárbaro, ese hombre amaba a los animales, ese hombre se apasionaba, ese hombre estaba enamorado de todo animal, de la hormiga, de la cucaracha, del ratón, del perro, de todo animal. Y en esa pasión el hombre murió, haciendo lo que a él le apasionaba. El hombre murió y murió joven. ¿Ah? Y ahí están los hijos ahora, ¿verdad? Que siguen la misma tradición, la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cuánta gente está dispuesta a morir por una pasión? ¿Ah? Si usted quiere, pongamos algo tan loco. Alguien se mete en una guerrilla a ir a pelear para defender cualquier ideal, un ideal político, ¿verdad? Y alguien se mete en una guerrilla y se va a pelear a otro país. ¿Por qué? Porque voy a ir a pelear por un ideal, y muere. No sabía que andaba arriesgando su vida. Sí sabía. Pero ¿por qué se decidió morir por eso? Por la pasión que tenía. Todo esto te lo he querido decir para decirte una cosa. ¿Qué nos hace falta a los cristianos para apasionarnos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para sentir esa pasión de hablar, testificar, de invitar, de traer? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para sentirnos apasionados? No sé si lo que nos hace falta es que comiencen a perseguirnos a los cristianos en Nicaragua. No sé si será eso lo que va a despertar en todos los cristianos, que nos apasionemos cuando andemos metidos en el monte, en las cuevas, escondiéndonos porque nos están persiguiendo. No sé, pero algo nos hace falta, ¿no cree usted? Algo nos está haciendo falta para apasionarnos, para decir: esta semana yo tengo que hablarle a alguien de Cristo. Esta semana voy a orar por alguien para traerlo a Cristo, para traerlo al culto el domingo. Esta semana, este mes, pues, en este mes yo voy a traerme a uno. Si el año tiene 12 meses, uno por mes me voy a proponer a buscarme a uno. Pero a veces ni eso, ni uno mensual, ni uno cuatrimestral, ni uno trimestral, ni uno en los 12 meses. En los 12 meses, personas que no invitaron a uno, que no le hablaron a uno, que no motivaron a uno. ¿Por qué? Por su trabajo, por su ocupación. No, hermano, realmente nos hace falta esa pasión, la pasión que nos mueve. Por eso el apóstol Pablo decía: y yo con el mayor placer, ya vamos a llegar ahí, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, hermano. Pero yo sigo diciendo: ¿qué nos hace falta? Mire, hay una zona que es bien fuerte de los testigos de Jehová, aquí entre Masaya y Granada. Todos los días, de mañanita. Mire, yo he tenido que ir a Managua a veces a hacerme algún examen hasta Managua, y en la mañanita ahí andan los testigos de Jehová. Ni se han bañado y ahí andan ya de casa en casa. Paso a las 10 de la mañana, ahí andan. Paso a mediodía, ahí andan. Paso a las 3 de la tarde, ahí andan. ¿Sí o no, amor? Y yo le digo a mi esposa: y que esta gente no tiene marido, estas mujeres no tienen hombre, no cocinan, no tienen hijos, y que no tienen que cuidar la casa en la mañana, al mediodía. Y yo digo: yo quisiera ir a esa iglesia. Yo quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué quiero ir? Mire, hermano, de veras, yo quisiera ir porque yo quiero saber qué le dan a esa gente para que salgan. Alguien me dijo que les pagan. No sé si es verdad, no lo sé. Yo no creo que les paguen. Pero ¿qué es lo que les hacen entender o creer para que esa gente realmente diga: yo voy a ir a evangelizar? Y ahí voy. Todos los días usted va a hallar gente entre el Capulina, ¿cómo se llama? El Fortín, por ahí, Capulín, para allá, para Masaya. Usted siempre va a hallar, a la hora que sea, va a hallar, ¿verdad? Allá va el grupito de las hermanas,
con los sombreros, con su bolso, con todo, con la sombrilla, ¿verdad? Y no solo eso, llevan niños. Wow, es impresionante. ¿Qué los apasiona? No sé, pero quisiera ir a investigar qué les echan para venir a echar aquí a la iglesia yo. Sí, hermano, porque aquí yo necesito, Señor. ¿Qué más hago, Señor? ¿Qué más? Vamos a seguir aprendiendo. Ok, entonces necesitamos tener esa perspectiva. Necesitamos esa fe en la renovación que hace el Espíritu Santo día a día. Versículo 16, verso 16, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Otra vez esa palabra, no desmayamos. Lo dijo Pablo en el versículo 1 y ahora lo vuelve a repetir. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces aquí está la fe. La fe de decir, oye, es verdad que me voy desgastando, es verdad que mis fuerzas se van desgastando haciendo esto para la gloria del Señor. Pero ¿qué pasa? En mi hombre interior, el hombre espiritual se va renovando todos los días. Por eso es que Pablo y los que trabajaban con él no renunciaban a su servicio, a su ministerio. Ellos se cansaban, sí, y posiblemente iban a dormir bien agotados, pero al día siguiente comenzaban con nueva fuerza. Pero nosotros a veces estamos poniendo como excusa: estoy cansada, estoy cansado, estoy fundido, estoy quemado, no puedo, y lo que sea, ¿verdad? Pero aquí hay una renovación, la fe en esa renovación del Espíritu Santo. Verso 17, necesitamos fe para creer que toda tribulación es momentánea. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. Hermano, discúlpeme, ahí sí no estoy de acuerdo con Pablo. No estoy de acuerdo, pero me pongo como ser humano. Me pongo como alguien que estoy consciente de todo lo que Pablo sufría. Y él dice que era una leve. Por favor, hermano, si ser garroteado es leve, para Pablo era leve ser garroteado. Ser encarcelado para Pablo era una leve tribulación. Ser apedreado para Pablo es una leve tribulación. Y nosotros nos quejamos cuando un hermano no te da la mano. Ay, el hermano no me dio la mano, no duermo. Hay hermanos que andan con una herida, ¿verdad? Porque no lo saludó el fulanito allá en la calle. Hay hermanos que andan heridos por cosas que no tienen sentido. Ay, qué tribulación la que estoy pasando. Mi novia me dejó. Qué gran tribulación, mira vos. La novia lo dejó. Ya no voy a seguir evangelizando. No, Pablo le está llamando leve tribulación a las garroteadas, encarcelado y toda situación terrible. Pablo está diciendo. Entonces ahí es donde yo le digo: Pablo, ¿acaso no sentía los garrotazos? ¿Que tú estás diciendo que eso es una leve tribulación? No. Y si Pablo estuviera aquí, Pablo nos diría: no, no es que no sentía, sino que en medio de toda esa tribulación la gloria de Dios resplandecía más en él. La gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios estaba más resplandeciente en la vida de Pablo. Un día yo les dije a ustedes, hermanos, que si queremos ver una mayor gloria, prepárese para mayor sufrimiento. Queremos ver una mayor gloria, preparémonos para más combate, más impedimento del enemigo. El problema con nosotros es que queremos ver mayor gloria, pero queremos tener menos problemas. No, y las cosas no son así. Las cosas no son así. Cada vez que yo veo en la Biblia, cuando Dios manifestó su gloria, fue en tiempos terribles, terribles. Cuando Nehemías fue a restaurar los muros, fueron tiempos terribles, Señor. Estaban arruinados. Y allí llega un hombre llamado Nehemías
a decir: aquí podemos levantarnos. ¿Y qué hizo Dios? Manifestó su gloria a través de aquel hombre. El asunto es que nosotros hoy nos volvemos tan frágiles, pero tan frágiles, hermano, que ya ni siquiera somos vasos de barro, ya somos de copitas, de aquellas copitas tan frágiles que con una clink, algunos nos hemos vuelto así, pero tan frágiles que con nada de nada, un toquecito y nos deshacemos. No, hermano, deberíamos entender que, como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿va a haber tribulación? Sí. ¿Va a haber esto? Sí. Pero ¿cómo debo verlo? Como una leve tribulación para que la gloria de Dios resplandezca más en nuestra vida. Y terminamos con el verso 18 y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo está cerrando este capítulo 4, estamos terminándolo, donde Pablo lo que está diciendo es: bueno, realmente vivimos en peligro, vivimos aquí, no tenemos una casa fija. Por lo menos Pablo no tenía una casa fija donde vivir, él andaba de aquí para allá. La mayoría de cristianos sus casas las perdían en aquel tiempo. La mayoría de cristianos eran sacados de sus hogares, de su familia. Y entonces el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas materiales. O sea, no pongas tu fe, no pongas. Ahora, yo no sé si usted pudiera solamente imaginarse, yo no sé, me gustaría que por lo menos se haga la idea. ¿Qué pasaría que mañana te llegaran a quitar tu casa y te la pueden devolver si tan solo niegas a Jesucristo? Si te llegaran a decir: vas a perder tu casa, vas a perder tu trabajo, vas a perder todo, no vas a tener derecho a nada, y lo más probable es que vas a ir a la cárcel. Pero si niegas a Cristo, si maldices a Cristo, te devolvemos tu casa, tu trabajo, y todavía te vamos a ayudar en todo. Eso le decían a los cristianos: maldice a Cristo y tú te quedas con tu casa, te quedas con tu trabajo, te quedas con tu familia. Maldice a Cristo. Y por eso es que muchos cristianos eran arrestados, llevados a la cárcel, otros huían al monte, a las montañas. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, la primera parte suena bonito, de los héroes de la fe. Yo no sé si usted ha leído lo último. Muchos de ellos fueron torturados, vivieron en cavernas, en cuevas, asesinados, con hambre, con sed, y eran hombres de fe. ¿Pero por qué? Por la causa de Cristo. No poniendo nosotros nuestra mirada en las cosas terrenales, materiales. ¿Cuántos de nosotros estamos pero tan desesperados, sofocados por las cosas materiales y nos estamos olvidando de las verdaderas cosas eternas, señores? ¿Cuántos de nosotros estamos tan enfocados solo en lo material, lo material, lo material, lo material? Y te has olvidado de lo celestial, te has olvidado de lo eterno. El día que te mueras no te vas a llevar absolutamente nada de lo que lograste en esta tierra, aunque te esforzaste y aunque trabajaste como negra o como negro, aunque te hayas quemado las pestañas o lo que hayas hecho. Pero el día que te mueras no te vas a llevar nada. Aunque te esforzaste por tener la mejor casa, tener el mejor cuarto, tener la mejor cama, tener el mejor comedor, tener la mejor cosa, la mejor cocina, o lo mejor de lo mejor, te esforzaste. Sí, pero eso no te va a dar la felicidad. ¿Ah? Lo eterno, lo que está en el cielo, eso sí es eterno. Haceos tesoros en el cielo, dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Haceos tesoro en el cielo, donde el ladrón no puede hurtar y el orín no contamina. Así que, mis hermanos, esta noche yo espero que estos principios que he compartido con usted nos ayuden ¿a qué? A cumplir con nuestro ministerio, a seguir con nuestro ministerio. Quiero terminar leyendo Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, y dice la palabra de Dios:
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es mi trabajo, ese es mi deber. Uno de mis labores, uno de mis asignaciones es prepararlo a usted, capacitarlo a usted, instruirlo a usted para la obra del ministerio. Por eso aquí le hablamos constantemente de servir a Dios, de evangelizar, de compartir, testificar. ¿Por qué? Porque esa es una de las asignaciones que me ha dado el Señor a mí, instruirlo a usted. Si el Señor me llamó a ser pastor, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya que usted no quiere, pues esa es decisión suya. Usted no quiere compartir, usted no quiere invitar, usted no hace un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por buscar a uno nada más, para traerlo el domingo, para traerlo al próximo discipulado. Usted no se esfuerza, pues usted va a rendir su cuenta al Señor. Y yo lo que estoy haciendo es mi trabajo como pastor, como ministro del Señor, instruyéndolo a usted. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche quiero darle gracias por la palabra. Quiero darle gracias por la enseñanza que nos ha abierto el entendimiento, Dios mío, para que podamos darnos cuenta que todos nosotros hemos recibido un ministerio. Y es el ministerio, Señor, de testificar del evangelio, de la buena noticia, que Jesucristo es el Salvador. Cada uno de nosotros, Señor, hemos oído esta palabra. Y yo ruego, mi Dios, que cada uno tome su propia decisión. Que cada uno, Señor, tome su propia decisión, Dios mío, de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer yo con el ministerio que el Señor me ha dado? ¿Lo voy a enterrar o lo voy a echar a trabajar? ¿Lo voy a reproducir? ¿Qué voy a hacer? Aunque otros endurezcan su corazón, ¿voy a dejar de hacerlo o voy a seguir adelante? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir testificando de Jesucristo o me voy a callar? Voy a seguir creyendo que el que está conmigo es poderoso. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, para que haya un despertar en nosotros, Dios mío. Que haya un despertar en los jóvenes, en las mujeres. Que haya un despertar en los hombres. Que haya un despertar en todo el liderazgo de esta iglesia. Que haya un despertar, Señor, en todos los estudiantes del discipulado. Que haya un despertar en todos los miembros de esta iglesia. Para que todos, Señor, testificar, de compartir, de invitar, de traer, Señor, traer a otro, como lo hizo Felipe, como lo hizo la mujer samaritana, invitando a otro para que vengan a conocer a Jesús. Señor, yo quiero darle